Bien, estamos en condiciones ahora para concluir con las clases teóricas de las leyes, hacer un resumen de las 4 leyes que hemos visto del campo magnético. Y hacer una pequeña puntualización acerca de justamente de la nomenclatura que utilizamos, específicamente en este DL, digamos, que aparece aquí, que aparece aquí y que aparece aquí. Y distinguirlos bien, porque a veces puede traer confusiones en ese aspecto. Repasemos entonces las leyes. La primera ley que vimos es la ley de interacción o fuerza de Lorentz, como se suele llamar. Se dice que la fuerza magnética entonces, que aparece sobre una carga que se mueve en presencia de un campo. Es la ley que relaciona esas. El campo es externo, por supuesto, y la carga se mueve respecto al sistema de referencia en que nosotros estamos parados. Si en realidad en vez de la carga es un conductor por el cual circula corriente, obviamente por conductor sabemos que circulan cargas con cierta velocidad, entonces la ley que sobre un trozo de conductor hace aparecer una fuerza debido a un campo externo es esta. Es la misma ley de Lorentz, pero para un conductor. Aquí tenemos entonces resumido el conductor por el cual circula una corriente. Este campo es externo, no es el creado por el conductor, obviamente. O sea, dijimos nunca un conductor puede crear un campo y ese campo actuar sobre sí mismo, obviamente, ¿no? En esta ley el campo tiene que ser externo. Entonces, esta es la ley que relaciona esa fuerza con el trozo de conductor por el que circula la corriente y con el campo externo. Bien, ¿qué es este DL? Este DL, bien claro, es el trozo de conductor por el cual circula la corriente que está sumergido en un campo externo. ¿Ok? Bien, vamos a cómo se produce un campo. ¿Cómo se produce un campo? Se produce por una carga que se mueve, sería una ley simple de cargas puntuales, y si no, la ley de Biot-Savart, que es la ley en la cual un conductor por el cual circula una corriente a una distancia r produce un campo magnético seguido por esta fórmula. La ley de Biot-Savart. ¿Cómo la representamos? Un conductor por el cual circula una corriente y tomo el trozo de conductor de L, acá lo marqué en rojo, fíjense, se corresponde a esta fórmula, y este trozo de conductor por el cual circula una corriente es la fuente del campo magnético. A una distancia r de ese elemento de corriente va a producir un campo magnético, en este caso puse B sub al del alambre. ¿Ok? Bien, noten entonces la diferencia entre los dos casos, entre las dos formas. ¿Este DL qué es? El DL de un conductor en el cual está sumergido en un campo externo e interactúa con él. ¿Este DL qué es? El DL de un conductor que produce un campo magnético. Se aplican en dos fórmulas diferentes. Esto igual lo hemos visto cuando vimos atracción o repulsión entre dos conductores que se llaman corriente. Recuerdan, uno producía, utilizaba esta fórmula, y otro interactuaba, utilizaba la otra. Entonces tiene que quedar claro la diferencia entre los dos DLs. En ambos casos es un trozo de conductor, pero en uno, insisto, es el conductor que produce el campo, que sería la ley de Savart, y en este sería el conductor que interactúa con un campo externo. Luego está la ley de Gauss, que es muy simple, es el flujo del vector campo magnético en una superficie cerrada, eso siempre da cero. Y la cuarta ley que hemos visto es la ley de circulación o la ley de Ampère. Decimos que entonces la circulación de B a lo largo de una trayectoria cerrada es igual a mu0 por las corrientes que son concatenadas o cortadas por un área cuyo límite es el camino. O, si ustedes quieren alternativamente, las corrientes que son encerradas por el camino de circulación. ¿Qué es este DL que está acá? Que lo marqué en azul, fíjense. Si yo tengo un alambre, en este caso, por ejemplo, supuse un alambre que tiene una corriente entrante, como ya hemos visto en otros videos. ¿Y esto qué es? Es la circulación que estoy haciendo. ¿Qué es este camino? Es totalmente arbitrario, ya lo hemos visto varias veces, ¿no? Hemos visto un camino circular y un camino de cualquier otra forma. Por lo tanto, esto es totalmente imaginario, no tiene ninguna realidad con nada real, ni con el conductor, ni con nada. Es algo que yo me imagino para aplicar la ley de Ampère. ¿Ok? ¿Qué es este DL entonces? Es un trozo de ese camino imaginario. ¿Ok? Nada que ver con este DL o con este DL. ¿Está claro? Entonces la diferencia. Aunque en las 3 fórmulas ponemos DL, ¿sí? Es evidente que tienen significados distintos en cada caso. Y hay que estar atento entonces cuando uno los utiliza. Por último, analicemos un poquito el tema de las constantes. ¿Por qué aparece acá mu0 o mu0 sobre 4π en la Biot-Savart? El tema es así, siempre es convencional, entonces, de acuerdo al sistema de unidades que nosotros seleccionemos. ¿Cómo se define el campo magnético? Digamos, se define por esta expresión o por esta. ¿Sí? Que son equivalentes.
Entonces, ¿qué digo? De esta expresión número 1, las unidades de B, si lo uso como definición, esta expresión, simple interacción, recuerda que es definición, tanto en el campo eléctrico pasa igual. Cuando definimos campo eléctrico, ¿qué era? Fuerza dividido carga. Bueno, acá lo mismo. Campo magnético, ¿a qué va a ser igual las unidades? A fuerza dividido amper metro, ¿no? Newton dividido amper metro. O sea que esta va a ser la unidad, así como yo la selecciono en mi sistema de unidades. Las unidades las llamamos Tesla, para no decir Newton sobre amper metro. Bien, ahora si yo miro la ecuación 2, ¿qué veo? Que las unidades de B, según esta ecuación, ¿qué son? Amper, que está acá, dividido metro. ¿Ven? Paso metro dividiendo y me queda amper sobre metro. Esto, por supuesto, no puede ser, porque si lo definí con esta expresión, era Newton sobre amper metro. Nada que ver con amper sobre metro, como ustedes ven. Entonces, una de dos, o utilizo esta para definir B, o utilizo esta para definir B. Puedo hacerlo como quiero. Si yo utilizo esta para definir B, acaba un 1, y no hay ningún problema. La constante, ¿dónde aparece? Aparece en esta expresión. En una o en otra va a tener que aparecer. Porque, lamentablemente, simultáneamente, B no puede ser Newton sobre amper metro y amper metro. O una u otra. Bueno, ¿qué hacemos entonces? En el sistema internacional le dijimos esta como la definición de B, repito. Por lo tanto, aquí que tengo que poner entonces una constante para homogeneizar. Esa constante es la que llamamos mu0. Entonces, esa constante mu0 es la que transforma amper sobre metro en newton amper metro. ¿Ok? Bien. Si ahora miro la ecuación número 3, que sería la ecuación de Biot-Savart, veo también que pasa algo igual. Vea que es igual, utilizando esta expresión de Biot-Savart. Fíjense, si yo no pongo ninguna constante acá, va a quedar amper metro dividido metro cuadrado. Sigue siendo igual, amper metro esto. Por lo tanto, que puedo tener una constante acá. ¿Sí? También para homogeneizar. Muy bien. Uno dice, bueno, será la misma. ¿Será la misma o no será la misma? Ahí viene otro problema, porque son dos fórmulas distintas. Una es la de Ampère, la otra de Biot-Savart. Aparentemente podría ser la misma constante, porque tengo que transformar amper sobre metro en ambas, ven ustedes, este metro con este metro por observar, me queda amper sobre metro. Tengo que transformar amper sobre metro en qué cosa, en Tesla. Hagamos un pequeño análisis para ver si esa constante que va en esta ecuación, que sería esta que está acá, ¿por qué puse ahora mu0 sobre 4pi? Y no puse simplemente mu0. Veamos lo siguiente. Calculemos el campo magnético creado por un alambre infinito. La ley que hemos calculado o deducido a través de Biot-Savart es esta que está acá. Mu0 sobre 4pi, si yo supongo que esa constante es mu0 sobre 4pi, y sobre r por el seno de beta menos el seno de alfa. ¿Se acuerdan ustedes? Eso por un alambre finito. Si el alambre es infinito, recuerdan que esto da 2. ¿Sí? Y queda I por R. ¿Y ahora qué pasó acá? Esta constante que yo le había llamado mu0 sobre 4pi, no le voy a llamar mu0 sobre 4pi, le voy a llamar constante de Biot-Savart. Para demostrar a cuánto vale. Al revés vamos a hacer. Como esta es la definición, ahora que nosotros antes no la conocíamos, por eso le tuve que dar como supuesto. Pero ahora yo la conozco, está en la ley de Ampère, por lo tanto, acá voy a poner una constante de Biot-Savart. Y vamos a ver cuánto vale. Sería la constante que iría acá. ¿Sí? La constante en la ley de Biot-Savart. ¿Sí? Que transforma entonces los amperes sobre metro de Biot-Savart en Tesla. Entonces, de esta presión en el alambre va a quedar constante de Biot-Savart por 2 por I sobre R. Lo escribo así. Ahora apliquemos la ley de Ampère para calcular el campo de un alambre infinito, sin necesidad de usar Biot-Savart. ¿Qué hacemos entonces? Bueno, circulamos, acá tengo el alambre que entra, ya hemos hecho esta circulación, la estoy repasando, ¿sí? El alambre entra, toma un camino circular para que sea fácil, bueno, la integral cerrada de B de L va a ser mu0 por I, por la corriente que concatena a ese círculo. Simplemente ves, como estoy a la misma distancia siempre, sale fuera la integral y me queda la integral de dl a lo largo del círculo, que es 2pi r. ¿Ok? Y eso es un mu0 por I. Por lo tanto, B del alambre calculado por la ley de Ampère, ¿a qué es igual? Mu0 por I sobre 2pi r. ¿Ok? ¿Se entiende? Esto es calculado por la ley de Ampère, usando esta expresión. Y esto es calculado por la ley de Biot-Savart, suponiendo que no conozco esta constante. Repito, esta constante no la conozco y la llamo constante de Biot-Savart. Lo que quiero es ver cuánto vale esa constante. Entonces, si miro esta, ahora, que es el campo creado por un alambre usando la ley de Ampère, y miro esto, campo creado por un alambre usando Biot-Savart, ¿qué veo? Fíjense que I sobre R está en ambos lados, entonces esa KBS por 2, KBS por 2 ¿a qué tiene que ser igual? A mu0 sobre 2pi.
¿Mm? O sea, estoy igualando la constante esta, que aparece acá, con esta constante que está acá, que aparece por la ley de Ampere. Esta aparece por la ley de Saber y esta por la ley de Ampere. Igualando, ¿qué me queda? Que esa constante KBS, o sea, la constante que va en la ley de Saber, la que es igual. Mu 0 sobre 4pi. ¿Se entiende? ¿Mm? De esta manera, digamos, una explicación de cómo se manejan los sistemas de unidades y de dónde salen las constantes. Entonces, repito, a pesar que en la ley de Biot-Savart tengo también amperes sobre metro y tengo que pasar a Tesla, la constante no es mu 0, sino que es mu 0 sobre 4pi, por esto que he elegido acá. ¿Ok? Ustedes dirán, ¿y por qué aparece 4pi? Bueno, aparece porque la que elegí como fundamental, ¿sí? Como la ley fundamental de la naturaleza es esta. Entonces, esta es la constante fundamental, mu 0, y de ahí entonces derivo cuál constante tiene que ir en esta ley de Biot-Savart. Si hubiera hecho al revés, hubiera utilizado KBS acá, entonces el 4pi, pueden hacer todo al revés ustedes, suponiendo que esto lo conozco, y quiero calcular cuánto vale esta constante, hubiera quedado al revés, hubiera aparecido acá entonces el 4pi. ¿Ok? Lo pueden hacer, es muy, muy simple. En definitiva, en algún lado tiene que aparecer. Entonces, repito, como esta ley es fundamental, tratamos de hacer esta ley, que es la ley de Ampere, lo más simple posible, donde aparezca solamente una constante. ¿Ok? Esto es totalmente similar a lo que hemos hecho en el campo eléctrico, donde en la ley de Gauss aparece solamente epsilon 0. ¿Se acuerdan ustedes? Si en la ley de Coulomb aparece 4pi. Exactamente la misma cosa. Bueno, con esto terminamos entonces el resumen de todas las leyes y por qué las unidades y las constantes que aparecen. Y a partir de ahora vamos a hacer algunos ejemplos de ambas leyes de Gauss y de Ampère.